Así que a partir de ahora sí se está grabando la sesión. Así que para la grabación, buenos días, siendo hoy día jueves 12 de agosto. Damos inicio a esta rotación de clínica mayor en el área de bovinos, que es el área que voy a ver yo. Eh, Antes le decía un poco la presentación de que hay que ver toda la área, así que por eso mismo que es para que le pongan interés, porque muchas veces no saben a lo que le va a llegar o qué cliente les va a llegar, qué paciente les va a llegar, independiente que no sea de su área de elección. Así que por eso hay que ver hoy día, y estamos en una zona que tiene mucha ruralidad. Acá alrededor de Viña, tenemos cerro, que hay gente que tiene animales y que de repente solicita atenciones. En la zona de Quilpué, Villa Alemana, Limache, para qué hablar, Quillota, entonces toda la zona tiene, hay mucho hay mucho animal mayor y uno puede decir, hay pocos especialistas, pero es porque muchas veces todos dicen, no, a mí me gustan los perros, los gatos, o me gusta la cirugía, me gusta esta área en particular, y las otras como que no se les toma el peso. Ujú. Entonces, porque ya voy a comenzar con la clase, ya Raúl les tiene que haber dicho, pero lo repito. La clase hoy día va a ser más corta, usualmente una hora. Si nos pasamos un par de minutitos, va a ser algo puntual, pero la próxima semana también voy a hacer una clase presencial utilizando el mismo link, por eso lo estoy diciendo, el mismo link de Zoom. Nos vamos a conectar, pero va a ser desde las 8:20. Y y la mayoría de las clases también las voy a grabar y se las voy a enviar en forma asincrónica, pero de ahí una o dos clases más pretendo intentar hacerlo presencial y eso previamente obviamente va a estar avisado, o sea, no presencial, sincrónico. Así que la gracia de la clase sincrónica es que permite que ustedes también vayan respondiendo dudas, porque muchas de las clases, las presentaciones, el vocabulario de uno de repente puede enredarse y todos tenemos muchas taras. Yo, en el fondo, de repente se me pega de repente las letras, tengo muchas taras, en el fondo, de repente se me trabo la lengua, soy un poco tartamudo a veces. Eh, lo importante es que a ustedes les pueda llegar, así que yo, por lo menos estas clases virtuales sincrónicas, bienvenidos si hay preguntas. Ojalá que tuviéramos que ir cortando a cada rato y hasta que después algunas cosas, porque lo que está en el PPT también se los voy a dejar para que sea compartido. Lo que está en el PPT, ¿qué saco con estar leyéndolo? Si después lo van a poder ver. Me interesa que se entienda y que se explique. Si es una presentación, un PPT, es un recordatorio para mí y un facilitador para ustedes, pero no es que ahí tiene que estar toda la materia. Y tienen la disponibilidad hoy día que están grabadas, así que las clases las pueden revisar, todas las veces que quieran. Así que bienvenidos si hacen preguntas y bienvenidos si me interrumpen. Así que cualquier cosa, me da lo mismo que en el fondo digan. Si hay alguien que tenga problemas de micrófono, cosas así, y tenga que escribir por el chat, agradecería que algún compañero indicara, ¿sabe qué? La alumna Carolina Escobar, que recién que entró, por eso, está preguntando esto. Ah, ya, ok, bienvenido. Ya, en el fondo y pregunta, y en el fondo y lo verbalicen. Porque mientras ahora yo voy a empezar a compartir pantalla, y una vez que esté compartiendo, yo no tengo la capacidad de estar leyendo el chat. Porque el dispositivo que yo tengo no permite estar visualizando el chat y la pantalla simultáneamente. Uh-huh. Y agradezco que también que aquellos que estén con ruido de casa, en este momento, por favor silencien su micrófono. Voy a ver en el fondo de esto, voy a silenciar a todos. Ya, en este momento los silencié a todos para porque a alguien se le queda el micrófono abierto de repente y es incómodo de repente. Bueno, aquel que quiera hablar, en el fondo, active su micrófono y habla, en el fondo no hay ningún problema. Uh-huh. La idea es que la clase sea participativa, porque la clase igual va a estar grabada y por lo menos yo no tomo asistencia. Yo por lo menos no. Me interesa que participen, no que estén. Uh-huh. Así que, ya, ya. Bueno, la clase de hoy día está ligada un poco, es como un pequeño introducción a
medicina de animales mayores. Entonces, es un poco lo que hablando de la medicina de producción. Existen diferentes sistemas de producción. Está la producción ganadera clásica, que es la producción de rebaño, aquella producción que uno va a un predio y que tiene 100 vacas, 200 vacas, 500 vacas, 1000 vacas. Yo trabajé en la hacienda Chorombo un tiempo en María Pinto, un par de años, cuando recién estaba titulado, mi escuela. Eh, y tenía una lechería de 430 vacas en ordeño, que la masa ganadera era 700 animales en la lechería, 2000 animales de carne, 4000 animales en engorda, 600 caballos que estaban en crianza, aprovechando los cerros, alrededor de 35 caballos de salto, que eran de la señora Gloria, que era los dueños de la hacienda de Chorombo, es de la familia Bofil, cuando estaba don Gonzalo vivo. Eh, así que escuela, harto animales. Esa es uno piensa en la producción ganadera, esa es la producción de masas, y no necesariamente. Hoy día yo trabajo con pequeños agricultores, bajo los programas de Prodesal, que son lineamiento en el fondo entre INDAP y algunas municipalidades. Y trabajo con agricultores, algunos agricultores que tienen una vaca, 2 vacas, 4 vacas de leche, 10 animales de carne. eh, y bajo la situación de sequía hoy día que se hace muy difícil la producción, entonces cambia el esquema y en ese caso una vaca tiene un valor sumamente importante. Si se le enferma una vaca es la vaca Juanita, que es hija de la Cholita, entonces esa vaca tiene nombre, casi apellido, historia, y es un sustento para el grupo familiar. Entonces cambia el sistema de producción. Sigue siendo una producción intensiva porque esa persona necesita que esa vaca dé leche. Si esa vaca no da leche, una persona que tiene 4 vacas, una vaca enferma pierde el 25% del sustento diario. Entonces, y que puede durar varios días. Una vaca puede estar enferma y se puede morir, o de repente pasa una vaca que se llega tarde a empezar la atención, esa vaca que se muere se pierde un gran ingreso. A diferencia de los sistemas tradicionales, productivos, altamente intensivos, donde si hay 1000 vacas, Santa Sara, que está en Casablanca, tiene 1300 vacas en ordeña. Entonces, yo no puedo decir que sea así, pero si se llega a enfermar una vaca y su tratamiento es muy caro, pueden decir, literalmente decir, ¿sabes qué más? Esta vaca se elimina, porque el tratamiento es más caro que la producción potencial que va a tener esa vaca o lo que va a quedar produciendo. Ahí hay otro interés de por medio, hay un factor económico de por medio. O la enfermedad de esta vaca, ok, podemos tratarla, pero es un riesgo para contagiar al resto del rebaño, razón por la cual mejor la eliminación, ejemplo, una mastitis por estafilococo, una mastitis gangrenosa, es causal de eliminación porque el riesgo de contagio es mayor que la posibilidad de que esa vaca dé leche y de leche de buena calidad a futuro. ¿Se fijan? Entonces hay diferentes factores que considerar. Bueno, partiendo hoy día, eh, ¿alguien ha tenido COVID o conocido a alguien por el COVID o escuchado del COVID? Hoy día eso el tema de boga hoy día, pero hemos aprendido mucho de bioseguridad y hemos aplicado muchos conceptos de bioseguridad y conceptos de eh, salud mamaria, o sea, perdón, de salud pública y conceptos de epidemiología. Sorry, yo cada cierto rato estoy preguntando cosas también porque me interesa saber que no tengo problemas de conexión, que, que me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se Sí, escucha profe, se bien. escucha. Ok, porque a todos tenemos problemas de conexión de repente. Yo estoy en mi domicilio y no tengo una conectividad así, wow, banda ancha, fibra óptica, porque donde vivo acá no ha llegado la fibra óptica. Y lamentablemente hay que estar adaptado a lo que hay. Así que a todos se nos cae de repente la señal. Y así que, bueno, hemos escuchado mucho de bioseguridad y conceptos de salud pública y pensando en factores semiológicos. También hago semiología. Hoy día, en la anamnesis y los antecedentes de un rebaño o de un productor, es importante saber cuántos animales están afectados, o sea,
¿Cuántos animales están con el cuadro? ¿Cuántos animales se han enfermado? La incidencia. ¿Cuántos animales son los que están enfermos del rebaño o la prevalencia? ¿Se fijan entonces parámetros epidemiológicos? Es importante cuándo comenzó el cuadro, cuánto tiempo llevan, antecedentes anteriores. Entonces, todo eso, esa semiología es importante, tenemos que ir aplicándola. Acá, esta asignatura es integradora, donde tenemos que ver todo lo que vieron durante 5 años para atrás. Todo eso aplica en algún momento ahora. Entonces, tenemos que aplicar conceptos que estamos metiendo mucho en el tema humano. Por eso mismo hoy día ya la medicina veterinaria ya no es la familia pobre de la medicina humana. Estamos bajo el concepto One Health. Hoy día tenemos una sola salud en que la medicina humana, la medicina animal y el ambiente, en el fondo están en una triada constante. Entonces, que lo que afecta a uno puede afectar después al otro. Y por otro mismo, la bioseguridad ya no es mirado solamente desde el punto de vista veterinario. La bioseguridad como el conjunto de acciones tomadas para acciones y procedimientos tomadas para resguardar el ingreso y diseminación de agentes infecciosos al interior de un sistema, en este caso de producción. La bioseguridad que aplicamos en una casa, por el fondo lo diría lavado de manos, distanciamiento social, eso es bioseguridad. Es la bioseguridad que se aplica en un crío de cerdo, donde hay un cerco perimetral, baño al ingreso, cambio de ropa, y todas esas cosas son parámetros de bioseguridad. Y muchas de esas cosas tienen que ver también con lo que estamos aplicando en el sistema de producción. En una lechería se aplica hoy día bioseguridad por el tema de tuberculosis, por brucelosis y por otros agentes. Entonces, a lo mejor no es tan rígida como la bioseguridad que se aplica en un sistema de producción porcina. Pero hoy día se restringe el ingreso de animales, la venta de animales, los terneros son retirados de su madre al nacimiento para evitar que ese ternero, esa ternera, que es la futura reproductora, en el fondo se vaya a contagiar a través de la leche del Mycobacterium bovis. Fíjese que estoy hablando muchos conceptos y estoy metiendo y cosas que en el fondo que estoy adelantándome a clase. Esta clase es un resumen básicamente de lo que se va a ver durante las siguientes semanas. Por lo tanto, es importantísimo la bioseguridad dentro de cada sistema. Y la bioseguridad, por eso, como les decía, es un conjunto de normas, son reglas que se tienen que aplicar para evitar en el fondo la diseminación de agentes. Y eso lo aplica a diferentes parámetros. La bioseguridad que podemos aplicar, vemos ejemplos en nuestra casa, pero en sistemas pecuarios, la bioseguridad que se aplica en el rebaño, hoy día para tuberculosis, la separación de diferentes corrales, vacas positivas de vacas negativas, la bioseguridad que se hace en el predio con el ingreso de las personas, el cambio de las botas, el aseo, limpieza. La bioseguridad que hay una zona, tenemos, por ejemplo, si pensamos el mismo en el tema de tuberculosis, tenemos una zona 1 y una zona 2, dos zonas en el país separadas a la altura de Los Ángeles, donde tenemos una zona norte, que es la zona donde estamos nosotros, en que estamos en bajo control de la tuberculosis. Y una zona sur, que es de Los Ángeles al sur, donde, dada que la prevalencia de tuberculosis es mucho más baja, es una zona de erradicación. Y el paso de animales de una zona a otra requiere ciertos parámetros en el fondo de controles. En la bioseguridad que se aplica el SAG a nivel de fronteras, para el ingreso de productos, de carne, el que ha viajado en avión, que en el fondo que le piden la declaración, todo eso son conceptos de bioseguridad y que permite la salud del país. Por tanto, entonces se aplica entre países, entre predios o dentro del mismo predio, diferentes conceptos. Por tanto, la bioseguridad aplica a todo el ámbito internacional, a las mercaderías, a las personas, el movimiento de personas, pensando en la salud pública y obviamente a la salud animal como concepto para evitar la infección. Y por eso mismo que a veces que la bioseguridad o la sanidad del país tiene más importancia incluso que algunos animales en particular. Ejemplo de eso fue la liberación de la fiebre aftosa. Muchos hemos escuchado de la fiebre aftosa, que el país fue positivo y logró erradicarla, y básicamente la forma de erradicación fue a través del rifle sanitario, o sea, la eliminación de los animales positivos. Porque había una alta diseminación de enfermedades a nivel internacional.
Y históricamente el movimiento de animales y de productos y de personas, en el fondo, es el factor de diseminación. Y hoy día hay mucho más movimiento. Hoy día no nos cuesta traer nada desde China. Pedimos algo y llega. Hoy día los viajes, hace 30 años, viajar en avión era un lujo, era un gusto que alguien se podía dar. Ah, hoy día es una rutina y uno viaja en avión dentro de Chile, fuera de Chile, hay gente que se va y se va 2 días a Miami y vuelve después de 2 días. Y hoy día no es algo tan irregular. Gente hoy día se viaja a China y hay gente que viaja a China por una semana o por un par de negocios o chinos que vienen acá. Entonces, y en ese avión, por ejemplo, ¿se han preguntado por qué hoy día en muchos aviones tampoco dan comida? Es porque la gran cantidad de viajes hace que la alimentación es una fuente de posibles infecciones. Y hoy día han escuchado de la peste porcina africana, la PPA. Yo le estoy metiendo conceptos que en el fondo a lo mejor no es de bovinos, pero es importantísimo. La peste porcina africana es una enfermedad que estaba en Europa, en ex Unión Soviética, ha estado en África, en diferentes países. Chile nunca ha tenido peste porcina africana. Es una enfermedad de los cerdos. ¿Pero por qué es importante? Porque se diseminó y llegó a China el año 2019 y generó la mortalidad de una gran cantidad de porcinos, y eso hizo que la carne a nivel mundial de todas las especies subiera de precio, porque los chinos se quedaron con menor aporte de carne. Subió y estuvo en pesos estratosféricos la carne de cerdo en China y todos querían exportar y mandar carne a China. Bueno, peste porcina africana, la semana pasada, antes pasada, ya hizo la declaración que llegó a República Dominicana, acá en América. Primera vez que llegaba peste porcina africana a Sudamérica, o a Latinoamérica en este caso. Así que hoy día está todo viendo para que no haya una diseminación dentro del continente, porque eso nos va a generar estragos, porque la afección en un tipo de ganado hoy día por el consumo de carnes hace que suban el precio de otras carnes, y eso por tanto empieza a afectar todo el mercado y no solamente el mercado porcino. Entonces, pensando históricamente, había una gran diseminación de diferentes enfermedades: la peste bovina, la fiebre aftosa, que pasó de Brasil a México, la peste porcina africana, que llegó de Europa a algún momento, imagínense. Entonces, hay una gran cantidad, entonces, de enfermedades. La encefalopatía espongiforme bovina, que wow, que en el fondo en algún momento llamó la atención. Afortunadamente hoy día está un poquito más controlada. En Chile no hemos tenido, pero el control que se tiene que hacer para evitar que ingrese es importantísimo. Y por lo tanto hay muchos acuerdos y normas y medidas sanitarias y fitosanitarias en el que buscan resguardarse, a veces como barreras que, que son para arancelarias, que van más allá de la parte sanitaria. Profe, Dígame. una consulta. ¿Ese acuerdo son mundiales? O sea, ¿todos los países tienen más o menos la misma regla sanitaria o cada país hace su regla sanitaria? De todo. De hecho, por eso mismo, por eso le iba a mostrar. La OIE, que es la Organización Internacional de Epizootia, fija normativas y dice cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria. Eso obliga a que ciertas enfermedades tienen que estar bajo control. Y eso establece que se establecen algunos procedimientos básicos a nivel internacional, en el fondo, con respecto a algunas enfermedades. Por lo tanto, pero hay que entender de que te pueden decir lo que hacer, pero no te pueden obligar. Y muchas normativas, y estas normativas fitosanitarias, se proponen, pero es difícil que te obliguen. Así que existe una serie de normativas que se establecen para que tratar de evitar la diseminación y por lo menos tener la información, llevar la trazabilidad, que lo que pasa en un país, si pasa a otro, en lo que pasa en una región, en una zona. Los cuadros de carbúnculo bacteriano, el anthrax, son de notificación obligatoria, pero tiene que notificarse. Y eso, lo que pasó en República Dominicana es porque después de un chequeo que se hizo,
se detectó y que, el cuadro ya estaba presente en algunos productores desde hace un buen tiempo, pero no estaba declarado. Y en pequeños agricultores donde no existe un parámetro con normas de bioseguridad. Y de hecho está en investigación cuál es el origen, cómo llegó a la República Dominicana el virus. Mediante qué vía, que en el fondo quién lo ingresó, cuál fue el punto de ingreso. Muy probable que haya sido a lo mejor desde trayendo animales y no basta con tener animales. La peste porcina africana se puede, en carne cocida, en carne que puede estar procesada, puede un salame estar contaminado. Y ese salame, en el fondo, que alguien que trae, por ejemplo, en Chile, por eso es importantísimo la normativa, el control es el SAG, en frontera, en el aeropuerto, si alguien trae un salame italiano, rico. Alemania tiene peste porcina africana, hoy día. Polonia tiene peste porcina africana. Entonces, eh, Dinamarca ha tenido un par de brotes, me parece. Y Dinamarca, hasta sus años atrás, fuera un principal productor. Alemania es uno de los principales productores. Y básicamente se da porque en otros países existen muchos jabalíes y los jabalíes son diseminadores. Entonces, existe, y por eso decía, estas medidas fitosanitarias se establecen. Pero el ideal es que no exista parámetros en el fondo que vayan más allá de lo comercial. Pero para mucho del control muchas veces se establece, este país es positivo, entonces no le importo, no traigo animales de ahí. Por lo tanto, estamos adoptando una medida que va más allá de lo sanitaria para que, y lo castigamos desde el punto de vista económico. Lo que pasó con China, cuando todos querían exportar a China, porque el precio del cerdo en China llegó a los $5 el kilo, 4.000 pesos el kilo de cerdo vivo en algún momento. Eso en temas de compra. Por lo tanto, el precio se fue a las nubes y todos querían mandar para China. Hoy día el precio ya bajó, pero en ese momento, como estaba todavía el problema entre Estados Unidos y China, porque estaba Trump en Estados Unidos, China no le permitió el ingreso de carne a Estados Unidos. Y el precio de Estados Unidos estaba al límite, incluso en valores negativos, en saldo, en valores rojos. Los productores estaban, pero terriblemente complicados. Hasta que hubo cambio de gobierno y por esas cosas de la vida, Estados Unidos pudo ingresar a China, el precio en Estados Unidos empezó a subir y hoy día el precio en China empezó a bajar y ya se regularon. Entonces, por diferentes conceptos, te fijas, entonces todo este tema es difícil de terminar. ¿Qué es lo que estamos mostrando ahí? En el fondo, la realidad son cerdos, otros, el sistema bajo la eliminación. En el caso de Inglaterra, Reino Unido, cuando tuvieron el tema de la encefalopatía espongiforme bovina, el método de control era la eliminación de los rebaños, porque la sanidad es más importante que la economía, desde el punto de vista de este aspecto. Uno dice, chuta, qué terrible. Hoy día, acá en la región, tenemos a Sopraval como gran productor y hemos tenido un par de brotes de influenza aviar. Muchas veces que está transmitida por ave migratoria y que ha habido algunos brotes que a lo mejor no son de alta patogenicidad, pero cuando se detecta un brote implica la eliminación de todos los animales, en este caso las aves. Y de repente criaderos han habido en los últimos años brotes en la zona de en Las Palmas, en Quilpué, han habido en Nogales, y todo eso depende de Quillota. Y con la eliminación de repente de un plantel y se eliminan 200.000 aves, y que esas implica que se hace un hoyo, se eliminan y se entierran, y se acabó. Y se eliminan todos los posibles contagios. Y no es que estén enfermas, sino que para evitar que se mantenga ese brote y por lo tanto hacer una limpieza total. Y eso es un rifle sanitario, la eliminación total de los animales para evitar el riesgo de la diseminación de ese cuadro. Y eso en los sistemas de producción es un método que es de emergencia, pero muy, muy efectivo. Y ha sido el método por el cual se está controlando hoy día la peste porcina africana, porque no existe vacuna contra la peste porcina africana. En, en China se calcula que se han eliminado más de 20 millones de cerdas reproductoras. Chile tiene en total 3 millones de animales porcinos, entre madres,
De hecho, Chile tiene alrededor de 250.000 madres reproductoras. En China se eliminaron 20 millones, solamente para poder sacar un poco la idea. O sea, la eliminación de cerdos en China fue 7 veces, más de 7 veces la cantidad total de animales que tiene Chile. Eso. Ujú. Por eso mismo hay muchas enfermedades, obviamente ha habido métodos de diseminación, todo lo que has hablado de la encefalopatía espongiforme bovina, que es la enfermedad de las vacas locas, en el fondo, es porque hay que diseminar la información. Y hoy día la información está muy diseminada. Obviamente, acá es muy probable que haya algunos alumnos que son veganos, en todas partes hoy día el veganismo se ha incorporado y obviamente toda esta información, grupos más extremistas, eventualmente, sino yo no estoy en contra del veganismo ni contra los vegetarianos, sino que yo sea carnívoro y que consuma carnes y sea productor de carnes, en el fondo, porque el objetivo de nosotros como veterinarios es producir carnes de buena calidad, que en el fondo aptas para el consumo humano, pero hay muchos que van a estar en contra y obviamente el veganismo eh, considera que no se tiene que utilizar ni los animales ni sus productos para algo que sea más allá de su propia vida. Entonces, eh, por lo tanto, y por lo mismo en el fondo no podemos consumirlo. Pues, obviamente esto lo van a aprovechar en el fondo diciendo, mira las carnes, en el fondo listo, el consumo de carne es lo que genera. Pero hoy día es una necesidad, se tiene que informar, se tiene que diseminar. Y hoy día con redes sociales, donde la información ya no es privada, podemos tener información privada, pero en la medida que uno abre la información, lo mismo cada uno de ustedes, de lo momento que una foto suya la sube a redes sociales, hace que se hace social. Y en algunos casos puede ser llegar a ser trending topic, en el fondo puede hacerse altamente vista, sin quererlo, pero porque en el fondo ya la publicamos, la sacamos de nuestro núcleo y la abrimos. Lo mismo pasa con la información. Y hoy día tenemos alta información de muchos lados. Lo importante es saber manejar la información. A nivel nacional existen altas políticas para lo que es el control. Básicamente a nivel del SAG. Existen políticas oficiales, contenciones de riesgo, garantías en los egresos de animales, todo lo que es el PAPCO, pensando en la certificación de animales, y el Servicio Agrícola y Ganadero tiene una gran cantidad de normativas para poder controlar diferentes enfermedades. Uh-huh. Y en el ámbito internacional, lo que me preguntaban también, en el fondo el país tiene que, además, estar informando lo que está pasando. Se tiene que subir la información e informar cualquier cosa a la OIE, de todas estas enfermedades que son de trascendencia o de importancia a nivel internacional, que no es más allá de lo que tenemos en Chile, o no son enfermedades endémicas, no son enfermedades comunes. Entonces, por lo tanto, hay que informar si pasa algo, porque la información hoy día es conocimiento y es importante. No es tener la información por tenerla. Los registros en un plantel productivo no sirven de nada si no se utilizan. El registro, que tiene, la ficha clínica que tienen en la clínica veterinaria, no sirve de nada si es un papel guardado solamente. Lo importante es para generar y para proceder y obtener datos y poder, en este caso, sistema productivo, para poder hacer trazabilidad, para hacer seguimiento, para hacer evaluación de casos. No sacamos nada con saber si las vacas quedan preñadas, sino si después no sabemos cuántas quedaron preñadas, cuántos han sido los índices. Una información la estamos haciendo datos, y esos datos lo estamos revisando. Son datos productivos, son datos que utilizan. Por lo tanto, existe una gran cantidad de enfermedades de importancia. Ejemplo, la brucelosis bovina es una enfermedad que hoy día, primero para entender, bueno, ¿alguien de ustedes alguna vez ha visto a un caballero que sale en programas de la tele, creo que se llama Doctor Paul? Hoy día Bueno, todos hemos visto al Doctor Paul. sí. Y es lo mismo que hoy día con lo que pasa con respecto a esto mismo en clases. Tenemos mucha información. El doctor Paul nos puede entregar mucha información y puede ser muy entretenido, yo también lo veo, pero ustedes tienen que tener la capacidad, lo mismo que pasa con la información. Hoy día ustedes tienen la información en la palma de la mano.
El celular le entrega, pueden tener acceso a Google y cualquier cosa lo pueden googlear y revisar. El tema es saber analizar y decir efectivamente eso es correcto o no. Y por lo tanto ustedes tienen que tener la capacidad para discernir y no porque se lo dicen, lo creo. Porque esto estaba escrito, pero puede estar en Google, pero puede estar en Wikipedia, puede estar en el portal del Vago, porque alguien dijo algo significa que sea verdad. Es como, han escuchado de las hormonas de los pollos, ¿no? Cada cierto tiempo sale algún médico, especialmente médico humano, que habla de las hormonas de los pollos. ¿Y porque alguien lo dice significa que sea verdad? No, pues nosotros somos los que tenemos que ser encargados de decir, no, a los pollos no se le ponen hormonas. Que se le haya puesto 70 años en el año 1950 para la guerra de Corea en ese tiempo, sí, ok, ahí se usa, pero hoy día la genética del pollo broiler sale 2 meses. Por lo tanto, ustedes tienen la información en la palma de la mano y pueden utilizarla. Es decir, lo mismo, por eso le digo al doctor Paul. El doctor Paul le entrega mucha información, pero alguien ha visto al doctor Paul cuando de repente va a atender un parto, llega, se saca se arremanga el overol a la cintura y a mano pelada llega y se pone a sacar un ternero. Mete las manos, manipula todo eso. ¿Lo han visto, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué les parece? Impactante. Ujú, Algo irresponsable, un poco. Faltan medidas sanitarias todo el rato. ujú. Ya, medidas sanitarias, ojo, y que son para él y para la vaca. Entonces, por eso mismo yo siempre digo, por lo menos en esos casos ahí, el uso de guantes, el uso de mangas. Él puede generar, y a veces uno ve que en el fondo pesca un tarro, se lava las manos así nomás y mete las manos para adentro. Un poco de vaselina en el fondo, listo. A lo mejor puede ser efectivo, pero no solamente, no solamente es efectividad lo que se necesita en esta profesión, sino que además responsabilidad. Entonces, en este caso, él puede generar una infección a la vaca y puede inducir a una metritis posterior. Pero también él se puede contagiar de algunas enfermedades que pueden ser zoonóticas. Ejemplo, y por eso hoy toco ese tema, la brucelosis bovina es una enfermedad que hace 30 años atrás, o un poco más, yo conocí colegas que se infectaron de brucelosis. Y básicamente porque basta con, estando la brucela, que es la brucela abortus, estando presente, basta con que se instile en el fondo a través de una herida o a través de que llegue a nivel ocular, basta para poder generarse una infección. Y obviamente a mano pelada, obviamente el riesgo de contagiarse por una pequeña herida o que las manos después sean fuentes porque después se llevan a la cara. Estamos trabajando en un ambiente altamente cerrado, trabajando con las manos, no cuesta nada que esas secreciones en el fondo salten. Entonces, pero a mano pelada, obviamente un riesgo. Hoy día el país está en un programa de control y erradicación de la brucelosis y bastante avanzado. De hecho, a nivel de hasta la quinta región, por lo menos, el SAC ha indicado que estaríamos como erradicados. Y la quinta región, y eso se ha chequeado mediante diferentes vías, mediante la prueba de Rosa Bengala, mediante el ring test que se hace a los productores lecheros, donde no se detecta que hayan anticuerpos para Brucela, lo cual me está indicando que ese rebaño no tiene incidencia, no tiene ningún riesgo de tener el cuadro. Y por lo tanto implica la intervención de los predios. Si una vaca que es detectada en un predio, cuando hay una vaca detectada con brucelosis, inmediatamente tiene que ser eliminada. Y es eliminación obligatoria. Se puede utilizar, se puede consumir. Se tiene que dar aviso en el matadero y se retiran todo el sistema reproductivo y esa carne puede ser utilizada. Pero, por ejemplo, y si está en una feria de ganadera, Melipilla, la feria de Quillota, la Calera, si se detecta en una feria un animal que es reaccionante a la brucelosis, porque la gracia es que la prueba de la brucelosis, la rosa de Bengala, se hace en el momento. Se hace y se toma sangre, se centrifuga, se toma una alícuota, se incorpora el reactivo y se ve la precipitación. Si ese animal da un resultado positivo, ese animal inmediatamente se destina a venta, pero con destino solo a mataderos. No puede ir no lo puede comprar alguien para llevársela a su predio. Y eso ha permitido ir controlando y por lo tanto y teniendo información de qué predios posiblemente tenga riesgo. Y obviamente después de eso se hace el chequeo del predio y el chequeo del predio me va a indicar si tenemos más animales positivos y si esos animales
que también ser eliminado. Con destino conocido. Importante. Por lo tanto, se hace el control de los movimientos, el control que se hace en predios, en mataderos, y eso, información, el SAC, acá en Chile lo hace a través de los médicos veterinarios certificados o médicos veterinarios acreditados, un MVA. Y esa certificación es algo que obtiene cualquiera de nosotros de forma particular mediante realizar algunas pruebas y por lo tanto eso se certifica y uno puede realizar estos controles, tanto para la brucelosis como para la tuberculosis. La encefalopatía espongiforme bovina, afortunadamente no tenemos en el país. Cuando esto partió en Inglaterra, se tuvo que estar haciendo chequeos y el SAC estuvo haciendo chequeos en muchos predios. Vaca que se moría, el SAC pedía por favor que se avisara, especialmente por causas indefinidas, con cuadro neurológico en el fondo, para poder hacer chequeo, y se hacía muestreo de encéfalo y se lo llevaba, o a veces pedían la cabeza y se llevaba la cabeza y se hacía un chequeo del encéfalo para poder determinar que acá en Chile tengamos o no, y afortunadamente no hemos tenido. Y la encefalopatía espongiforme bovina se transmite básicamente por el consumo de harina de carne y hueso de la misma especie consumida por esa especie. En el caso de los bovinos, harina de carne y hueso de bovino, que es muchos de los subproductos de matadero, que se ha utilizado muchas veces para alimentación también de bovinos. Es un subproducto. Hoy día está prohibido y no se puede ocupar productos de una especie en la misma especie. Uno diría, es como obvio, ¿cómo le vamos a estar dando restos de bovino a un bovino, restos de cerdo a un cerdo? Pero se ha utilizado muchas veces. Harinas de sangre, harinas de carne y hueso, todos los subproductos animales. La tuberculosis bovina es una enfermedad. Ojo, cuando algo lo vamos a conversar después, cuando veamos complejo respiratorio, pero la tuberculosis no se diagnostica por la prueba de la tuberculina. Existe una prueba, que es la prueba de diagnóstico, que es la tuberculina. Eso me permite diagnosticar si un animal tiene una respuesta inflamatoria, por lo tanto tiene una memoria de que ha tenido alguna vez contacto con el micobacterio, con el agente. Pero eso pero basta con que haya unos pequeños microgranulomas en el fondo en coágulo linfático para determinar que ese animal está reaccionante. Por lo tanto, el chequeo que se hace y que se hace de rutina hoy día es obligatorio para los predios que están produciendo leche que va a planta, porque las plantas lecheras lo exigen. Ojo, porque este chequeo no es obligatorio, el SAC no lo exige como obligatorio a todos los productores. El SAC lo que establece es que debiera ser, o sea, dice que se tiene que hacer, pero no te puede obligar a hacerlo porque no lo costea el SAC. Es de costo individual de cada persona, de cada productor. Pero sin embargo, los planteles lecheros, Soprole le exige a todos sus productores que tienen que tener chequeo de tuberculosis, porque obviamente le interesa por la leche que le está llegando. Tenemos una zona central donde muchas de las lecherías, acá en la zona central, hasta hace algunos años, yo conocí lecherías con un 75% de las vacas reaccionantes a la tuberculina. Algunas enfermas, otras no, pero algunas que presentaban signos, y esa, claro, terminan eliminándose, pero porque ya manifestaron la signología. Es una enfermedad crónica, que se tiene manifestaciones clínicas a nivel crónica. No es que el animal se infecta y se enferma, sino que el animal se infecta y el micobacterium queda en los nódulos linfáticos y puede estar ahí durante años. Y importante, es zoonótica y por lo tanto se transmite al ser humano. Y la principal fuente de tuberculosis históricamente ha sido o la carne y la leche. ¿Alguien conoce a Pasteur o ha escuchado hablar de Pasteur? Luis Pasteur. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y lo que más nos ha dejado y que nos llama la atención hoy día, por eso Pasteur en el fondo estableció que a la temperatura de 80 grados durante varios minutos se puede eliminar el Mycobacterium bovis. O sea, y por eso la prueba, de hecho el método se llama la pasteurización y todos tomamos leche pasteurizada, leche que ha sido sometida a temperatura. Y eso es para eliminar el Mycobacterium. Pero también les puedo decir, Pasteur fue un investigador, y algo que nos compete a nosotros. Además, nada que ver con la tuberculosis, pero Pasteur dijo,
La medicina cura al hombre, la veterinaria cura a la humanidad. Para que le tomemos el peso, la importancia de de nuestra profesión también en el medio. Y conocido, Luis Pasteur, imagínate cuántos años. Entonces, pero toco el tema Pasteur pensando en que la importancia de esta enfermedad para el ser humano como enfermedad zoonótica. Y que hoy día ya no tenemos acá en la zona teníamos en muchas partes, había sanatorios para tuberculosos. Acá en la región y en la zona había muchas partes, antes de los tuberculosos llegaban, los aislaban y se los llevaban a que desarrollaran la patología en un lugar aislado porque no había método antibiótico y todo para poder ir controlando. Con los antibióticos se fue regulando, con la pasteurización se fue disminuyendo el riesgo por lo menos de que la tuberculosis bovina se transmite al ser humano. Pero el control de tuberculosis, por lo tanto, se tiene que hacer en los bovinos. El diagnóstico, las acciones en el fondo dentro del predio, aplicar bioseguridad, normas de segregación, de aislamiento, el movimiento de la persona, el movimiento de las maquinarias, el orden en que esos animales tienen que ir hacia la sala ordeña, es sumamente importante porque es el método de control de la enfermedad. Y por lo tanto eso permite la certificación de predio. Eso también es algo que lo realizamos los médicos veterinarios que estén acreditados. Y obviamente, y además el SAC en el fondo certifica a través de médicos veterinarios acreditados, que en el fondo que ven algunos parámetros donde el SAC es el que firma, pone la indicación de que ese predio cumple con cierta normativa y a través de muchos instructivos se logra poner control a que se cumple condiciones sanitarias que permite que el producto, leche o carne de un predio está en condiciones de salir al exterior y cumplir con la trazabilidad y con la normativa sanitaria de los países de destino. Entonces establece el tema del empleo de fármacos autorizados para la especie. Y ahí me meto en otro tema. Y en el fondo entonces bueno, no voy a avanzar con lo mismo y después voy a volver a eso. Tiene procedimientos, implica en el fondo por eso qué es lo que podemos exportar y por tanto en el fondo cuál es la importancia de esto y permite trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento que se puede hacer. Ejemplo, en la producción porcina, constantemente los chinos, los japoneses hacen ejercicio de trazabilidad donde de repente dicen, ¿sabes qué más la carne que de un lote? Lo que tiene una caja con este código, necesito saber cuál es el origen de esos cerdos y con qué productos fueron tratados. Y se puede saber, la trazabilidad implica que se puede llegar desde el origen, o sea, desde el producto final, que esa carne que a lo mejor está en China, en Japón, llegar a cuál es el productor, de qué pabellones salieron esos cerdos, con qué productos fueron tratados. Y esa trazabilidad en la parte bovino es lo que se busca con el tema del Programa Nacional de Trazabilidad, que establece que todos los animales tienen que tener DIO, esos aretes amarillos que tienen las vacas, es para poder identificarlas y hacerles seguimiento. Y eso debiera estar toda su vida puesta, desde que nació el ternero hasta que llegó al matadero final y sea el mismo número, que no se lo intercambien, porque el chino no es re bueno para poder engañar al sistema. Le cambian los días, en el fondo listo, haciendo muchas cosas, mañas, que uno lo ve especialmente en la pequeña agricultura, porque en la gran agricultura no ocurren tantas cosas así, cuando están en un solo predio. Bueno, ¿a qué me refiero dentro de esto importantísimo? El tema del empleo de fármacos, porque algo que muchas veces utilizamos también en la producción o los sistemas de mascotas, en que utilizamos, si no tenemos una amoxicilina, la draxicilina, de ejemplo, para perros, si no, no tenemos draxicilina, compramos amoxicilina de uso humano y se la damos para darle a un perro. O a veces se le hace la receta o sin receta, muchas veces se indica porque para dar un medicamento que no está disponible en el mercado o está muy caro, pero hay uno más barato de uso humano. Y muchas veces hemos recetado. En la producción ganadera, bajo el concepto de PAPCO, por ejemplo, no se puede ocupar para bovinos, en este caso el PAPCO bovino, medicamentos que no estén registrados para su uso en bovinos. Yo le hago siempre el ejemplo de en porcinos, lo que hago en la clase,
Conocemos la dipirona, ¿cierto? Todos conocen la dipirona, que es metamisol sódico. Resulta que la dipirona, o sea, el metamisol sódico se puede ocupar en bovinos. El metamisol sódico del laboratorio Drug Pharma está registrado para uso en bovinos, pero la dipirona, que es del laboratorio de Chile, no se puede ocupar en un plantel que sea PAPCO, porque el laboratorio de Chile nunca ha registrado el metamisol sódico para su uso en porcinos. Y no se puede ocupar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Ceftiofur, es el antibiótico, porque el Ceftiofur es una cefalosporina que no tiene periodo de resguardo. Existe de varios tipos, está el Exenel, está el Ceftidrag, con nombres comerciales de diferentes laboratorios, y hay uno que se llama Clinexin. El Clinexin, por ejemplo, está autorizado, está registrado por el laboratorio para su uso en porcinos, porque se usa mucho también en cerdos, pero no está registrado para su uso en bovinos. Y resulta que uno ve en algunas cooperativas de la zona, distribuidoras de insumos en el área rural, que venden Clinexin y se la vende a agricultores para su uso en bovinos. Y uno ve el frasco y no dice en ninguna parte de su uso en bovinos. Y yo lo he utilizado porque efectivamente es el mismo producto, es la misma concentración, pero la diferencia está que el laboratorio no lo registró para su uso en bovinos, en vacas lecheras, por ejemplo. Sin embargo, por lo tanto, un pequeño agricultor lo podría utilizar porque nosotros y yo, como médico veterinario, estoy validando su uso y y veo que la efectividad. Pero por PAPCO, que son planteles animales bajo certificación oficial, no se puede ocupar. Entonces, disculpe. Ginger, cállate. Disculpe. Todos tenemos perros. Entonces en un predio PAPCO no se puede ocupar esto, por ejemplo, porque no está certificado, no está autorizado su uso para la especie. No obstante, nosotros tenemos las condiciones y la responsabilidad de poder prescribirlo eventualmente. Ya, un poco por alguna observación. Bueno, todo esto aplica tanto a los ámbitos intraprediales, toda esta serie de medidas, en el fondo esto para la contención, para la erradicación de enfermedades, para el control. Ojo, existe predios bajo erradicación y predios bajo control. ¿Cuál es la diferencia entre una situación de certificación para erradicación versus una certificación para control? ¿Qué me podría responder? ¿Me escuchan o se cortó? Sí se escucha. Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia entre un programa, ejemplo por el parte del SAC, un programa de control versus un programa de erradicación de una patología? Profe, ¿puede ser los tiempos? O sea, unos antes y el otro es después. Onda, el control Y, es todo lo previo. o sea, indirectamente sí, más o menos en el fondo igual algo puede tener que ver con el tiempo, pero no necesariamente, porque existen medidas, se establecen y el control. ¿Por qué? Porque por eso mismo, en el caso de la tuberculosis, como por ejemplo, existe dos zonas, una zona central y una zona sur, donde la zona central o norte está bajo control y en la zona sur para erradicación. La brucelosis hoy día está en programas de erradicación. Un programa de control lo que busca es no eliminar la patología, no eliminar a la gente, sino que mantenerlo limitado, controlar su diseminación. Ejemplo, ¿y por qué hace referencia a eso? Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, no, acá en la zona central, donde tenemos una alta prevalencia, no se puede erradicar porque implicaría eliminar todas las vacas positivas, significaría que un agricultor que tiene un 75% de sus vacas tiene que eliminarlas, porque establece medidas mucho más drásticas.
Un programa de erradicación lo que busca es eliminar totalmente el agente de la zona. Entonces, un poco para poder hacer la diferencia. Un programa de control lo que busca es que el agente lo tengamos a raya. En el caso de la idea es ir bajando la prevalencia, ir controlando, evitando que se disemine o reduciendo el riesgo de la diseminación, pero no podemos eliminarlo por completo. Y por eso mismo, por eso estoy hablando de parámetros oficiales. Como parámetros oficiales existen programas de erradicación y programas de control, y la tuberculosis es un claro ejemplo porque tenemos dos zonas bajo la misma enfermedad, pero bajo condiciones diferentes, con dos programas de control que son dos programas de control y erradicación que son similares, pero distintos en su exigencia y por lo tanto y con el objetivo final que se han propuesto. Uh-huh. Y por lo tanto, como siempre, hay manejo de algunos casos en particular. Ya, esto voy a pasar rapidito, porque esto vamos a ir viendo a futuro. Por eso les dije que voy a pasar un par de minutitos en general, pero me interesaba porque fíjense, todo lo que estamos viendo acá antes tiene que ver no necesariamente con la lechería, pero sí con muchas enfermedades en general. Profesor, Bueno, dígame. una duda para cuando se habla de erradicación, ¿siempre se elimina al animal? ¿Esa es la única forma como de erradicar alguna patología? En nuestra área sí, en el fondo, porque para poder erradicar la patología tenemos que eliminar el agente. Y por lo tanto, el huésped puede ser que pudiese eventualmente quedar como portador. Si queremos erradicarlo, implica que hay que eliminar. Ahora, estamos bajo sistemas de producción. Ahora, pero la eliminación no significa que tiene que ser inmediata, sino que tiene que ser identificado. Por ejemplo, en el tema de brucelosis, se habló mucho pues que estamos bajo un programa de erradicación de algunos pequeños productores, en algunas partes, por ejemplo, queseros que viven de ese producto y que fueron diagnosticados. Se dijo, ok, la información, esas vacas pueden parir, sí, porque son vacas lecheras. Esas vacas, sus crías se pueden producir, sí, pero se tienen que diagnosticar, se tienen que separar, y esas crías, por lo tanto, para que no se vayan a infectar del agente producido por sus madres. Esas vacas pueden ser positivas y pueden quedar, a lo mejor ya no desarrollar la enfermedad, el aborto probablemente, pero pueden quedar contagiando. Razón por la cual esas vacas tienen que estar aisladas, segregadas, y la única forma de salir del predio el día de mañana hay que, por lo tanto, esperar a que se mueran o que cumplen su vida productiva y se eliminen. Pero no significa que tengan que ser eliminadas inmediatamente. No sé si me logro explicar un poquitito con eso. Sí, profe, gracias. Lo importante es tener la información, por lo tanto, tener el conocimiento y poder hacer la trazabilidad. Porque en este caso no es tan drástico como el rifle sanitario que se aplicó sobre la fiebre aftosa, que se aplica sobre la peste porcina africana, pero en este caso lo importante es la información, porque es saber dónde está el problema. Lo importante es que ese productor que tenía esa vaca en particular, que es positiva, no se puede vender esa vaca para otra persona. Cuando perdió su vida productiva, lo que pasa en muchos sistemas de producción, o sea, que para mí no es rentable porque produce poco. ¿Cuánto puede llegar a dar una vaca lechera hoy día? Pensando en un sistema de alta producción, lecherías grandes que tenemos en la zona, altamente, ¿cuánto puede llegar a dar de leche una vaca? ¿Como 30 litros? Sí, puede dar los 30 litros. Pero solo le puedo decir que, por ejemplo, Santa Sara o La Rotunda, que está en Casablanca, tiene 45 litros de promedio de leche. Con 800 vacas Santa Sara, no, con 800 vacas La Rotunda, con 1.300 vacas Santa Sara, 45 litros de promedio entre la vaca que está recién pariendo, la que está en su pico de lactancia y las vacas que ya están terminando la lactancia. En promedio 45 litros. Lo cual supera en un 50% lo que usted me indicó. ¿Cuánta leche puede llegar a dar una vaca? Solo les puedo decir que
eh, cuando estábamos en la 70. Chile, el doctor Zurita, algún momento dijo, me encantaría antes de morirme poder ver vacas de 100 litros. Y les puedo decir que ella no se ha muerto y hay vacas de 100 litros diarios. Vacas que no es lo ideal, a una lechería tampoco le interesa tener vacas de 100 porque su requerimiento es muy alto y en el fondo y manejarlas es complicado. Le interesa dar vacas de mejor, pero tenemos vacas de 60, 70, 80 litros y rutinariamente. Entonces, 60 litros no es una cosa extrema para una sola vaca, ordeñadas 3 veces al día, con buen manejo de alimentación, porque tenemos que cubrir eso. Y eso es lo que, por lo tanto, esa alta exigencia que tienen estas vacas Holstein Friesen, que son vacas de 750 kilos de repente, que pueden llegar, hace que esa vaca tenga una alta potencial, pero un alto requerimiento. Y uno dice, la vaca es tan flaca. Sí, las vacas son flacas. En palabras simples, en el fondo, en palabras mías, ¿no? Es un costal de huesos que tiene un sistema digestivo lo más grande posible para poder procesar la mayor cantidad de alimentos y producir leche. Es lo único que nos interesa. Y por lo tanto, genéticamente son vacas delgadas, flacas, huesudas, porque lo que nos interesa es que tengan un sistema digestivo de un tamaño amplio para que puedan procesar la mayor cantidad de alimentos. Si queremos que esa vaca de 60 litros, tiene que procesar una gran cantidad de forrajes y concentrados para poder producir esos 60 litros. Y por lo mismo altamente exigidas, y por lo tanto son las vacas que están en un mayor riesgo de contraer diferentes patologías. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas enfermedades, voy a pasar rapidito porque esto en particular es lo que vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Esto en palabras resumidas. Tenemos algunas enfermedades que son Profe, infecciosas. Dígame. ¿y lo óptimo entonces sería unos 45 litros? Para, No le puedo decir. para no El presentar óptimo, tantas enfermedades, digo yo. es que el óptimo, efectivamente, es que produzca. A ver, no existe un óptimo. Cada lechería determinará. De hecho, hay muchas lecherías que hace algunos años determinaron bajar de 3 a 2 ordeñas y bajar su nivel productivo y tratar de concentrarse y alimentar y la C35, porque estableció alguna lechería que su punto de equilibrio entre los costos de energía, costos del personal, pensando en 3 ordeñas con la cantidad de gente, bajar a 2 ordeñas, el costo de alimentación, todo eso lo establecía en los 35 litros. Pero no te digo que los 35 litros sea el óptimo. Generalmente uno habla de promedios. No es que la vaca de 45 o la vaca de 35, sino que el promedio del rebaño se maneje dentro de ese promedio. ¿Cuánto es el nivel que, pensando en los ingresos versus los egresos, dónde está mi punto de equilibrio? Y cada predio lo terminará. Entonces le puedo decir cuál es el punto de equilibrio. Eso es economía. Y cada predio sabrá cuáles son sus costos de alimentación. Hoy día con la sequía los costos de alimentación están mucho más altos. Y para una lechería en particular, acá en la zona central, la mayoría dice, yo prefiero producir la mayor cantidad posible porque con eso, eh, por eso tengo mayores ingresos y logro costear todos esos costos. Entonces, no, es respuesta que usted me hace que no tengo respuesta y no sé si tendrá la respuesta de cuál es el óptimo. Porque ese óptimo depende de cada uno. Cada uno en su casa, alguien dirá, ¿sabes qué más? En mi casa, yo con 1.000.000 de pesos estoy feliz. Alguien dice, no, yo con 500 lucas me alcanza. Y alguien dice, no, coño, yo con 1.000.000 de pesos me muero de hambre. Porque mi nivel de vida, mis gastos, lo que yo pago en el hipotecario, lo que pago en el fondo en vehículos, mi transporte, si yo tengo que moverme 100 kilómetros diarios al trabajo, mi costo de transporte es mucho más a casa y que tiene que pagar el puro internet. Cambia un poquitito todo eso. Cada uno sabe los costos y cada empresa determinará sus costos y administrativamente dirá, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Aquí estamos metiendo por eso Gracias.
conceptos de economía, y que en el fondo, fíjense porque todo esto, todo lo que he visto para atrás, en el fondo hay que aplicarlo. Hoy día vemos cuánto es el costo de un tratamiento y de acuerdo a eso mismo, si es rentable o no rentable mantener esa vaca. Alguien dirá, no, es que me da lo mismo cuánto es lo que me cuesta. Yo le tengo cariño. Si alguien tiene, hoy día tenemos gente que tiene ovejas, tiene cordero ¿cuánto cuesta un cordero para el 18? 60 lucas, 70 lucas, me puedo comprar un cordero para comérmelo. Y conozco, he sabido de gente que se ha gastado 300 lucas, en el fondo un cordero que está fracturado, más todos los exámenes, todo lo adicional y tratamiento, pero 300 lucas solamente en la cirugía por una fractura de fémur, por ejemplo. Y porque ese cordero tiene otro valor, ya dejó de tener el valor económico, productivo, sino que tiene un valor sentimental. Y por lo tanto, no podemos meter a todos en el mismo saco. Bueno, algunas enfermedades, por eso les decía, esto va a ir más rápido, la clostridiosis producida por los clostridium son enfermedades altamente agudas, por eso hoy día lo básico es, así como la vacuna del perro, decimos lo mínimo es colocarle una séctuple, en los bovinos lo mínimo es colocar una Clostrivac 8, una anticlostridium. Es como el mínimo del punto de vista sanitario, de ahí para arriba, en el fondo todo lo adicional. Hay algunos agentes sobre efectos sobre la fertilidad, agentes bacterianos como la leptospirosis, el Campylobacter y la brucela, de la que algo conversamos antes. Agentes parasitarios, el Trichomonas fetus o la Neospora canis. Neospora canis en el fondo es un parásito canino que produce abortos en las vacas. Y en las vacas cuando hay perros que están deambulando y que se van a meter a las lecherías. O que sean perros externos o un perro que tengan en el mismo predio y que no esté bien desparasitado. Agentes virales como el virus de la diarrea viral bovina o el IBR, que es un herpes virus tipo 1, un herpes bovino tipo 1. Entonces, agentes que producen diferentes tipos de cuadros, pero con efectos. Algunos. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos mucho de COVID, en el fondo, algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar de algunos hongos como el mucor o el aspergillus. O capaz ni siquiera sabe que escucharon hablar de eso. Pero sí escucharon con el tema de COVID, se dice, llegó de Uruguay el hongo negro. O empezaron a hablar del hongo verde. Resulta que esos hongos no llegaron, siempre han estado. Lo que hace es que se empezó a detectar el efecto que tienen. Entonces, así mismo, por eso mismo, el mucor, el hongo negro, este hongo que muchas veces han encontrado en los baños de las casas, que en el fondo cuando mucha humedad, que se forman estos hongos negros, eso es el mucor. El aspergillus es el hongo que se forma en los vegetales, ese hongo verde que se va formando y que tiene efecto a nivel respiratorio sobre nosotros. De hecho, siempre ha producido efectos respiratorios, lo que hace que la gente con COVID tiene un efecto mucho más severo, porque ya tiene una enfermedad de base, una enfermedad ambiente que en el fondo como el COVID, y obviamente, y las secuelas, en el fondo estos hongos producen otras complicaciones. Pero estos hongos, por lo tanto, que siempre han existido, estos hongos también producen problemas a nivel reproductivo. El aspergillus es de donde se saca la penicilina. Y que y producen algunas toxinas. Muchos de estos, el aspergillus produce algunas toxinas como la aflatoxina, que tiene severos problemas a nivel reproductivo. El complejo respiratorio, que es una enfermedad multifactorial donde participa la triada epidemiológica, depende del estrés, depende de virus y bacterias. El estrés es un factor sumamente importante que determina la presencia del complejo respiratorio. Por lo tanto, el ambiente es severo, porque el ambiente es el causante un poco de este estrés. Ni un ternero le da una neumonía por el frío.
es el cambio de temperatura lo que produce el problema. Ejemplo de ello es que la zona ovejera más grande del país está en Magallanes, donde las temperaturas son mucho más frías que acá en la zona central, pero acá en la zona central tenemos muchos más animales con cuadros respiratorios que lo que hay en el sur, o en el sur o en la zona austral del país. Y eso está derivado por los cambios de temperatura, la oscilación térmica. Yo ayer me tocó ir a Talagante y salí de acá cuando iba en camino en la zona de Melipilla, o sea, la zona de Casablanca, iba con 0 grados, 1 grado de temperatura, lo que me marcaba el vehículo. Llegué allá y en la tarde yo estaba en polera ayer. Y después cuando me vine, en el fondo, a abrigarme. Pero, pero llegamos a tener casi 25 grados. Y en invierno. Entonces, con esa oscilación térmica, aquí mismo en Viña, hoy día está nublado, otros días hace calor, y vemos que hace un poquito, sale un poquito de sol y se pone el short y andan en short y hawaiana en el fondo y bajan a caminar un rato. Y uno ve a la gente como anda en short y polera, y al rato después andan poniéndose el polerón porque te dio frío. Porque nosotros no nos abrigamos para prevenir el frío, nos abrigamos porque nos dio frío. A muchos les pasa, y aquí a muchos les va a tocar. Entonces, esa oscilación, los animales no se pueden cambiar. Un día hace calor, otro día hace frío. Acá en la zona central, con esta oscilación térmica, diferencia entre días o dentro del mismo día la temperatura, hace que uno está más proclive a enfermarse y sufrir cuadros respiratorios porque el sistema inmune, el aparato mucociliar, está, está más susceptible a la entrada de agentes. Enfermedades infecciosas crónicas, que ya dijimos, como la brucelosis, la leucosis enzootica bovina, que es viral, la tuberculosis, la paratuberculosis. Por eso, en general, son enfermedades crónicas. Algunas enfermedades parasitarias, importantes los parásitos, los gusanos gastrointestinales, los nemátodos. También es como lo básico, es como hablar de los parásitos normales de los perros. ¿Ya? Es lo mismo acá, los gusanos, los nemátodos, estos gusanos largos, redondos, son los que producen en general problemas aquí que pueden estar en diferentes órganos, tanto a nivel intestinal como pulmonar. Muchas veces es asintomático, pero dependiendo de ciertas condiciones puede empezar a generar complicaciones, especialmente afectando el crecimiento y desarrollo. Y los vemos directamente, animales con el pelaje está opaco, hirsuto, porque nutricionalmente están en desequilibrio. Porque los parásitos están consumiendo lo que debiera ser para el animal. Y se manifiesta en el pelaje que está feo. Y cuando le damos antiparasitario, es como a un perro que le dan antiparasitario y literalmente dice, no, le cambió el pelo. Lo mismo pasa con los bovinos. Entonces, porque estos parásitos están consumiendo aquello que es para que se alimente la vaca. Entonces, y que tienen diferentes ciclos larvarios. Esto lo vieron enfermedades parasitarias. La distomatosis o la fasciola hepática. Habla el pirigüín de la oveja, sahuaipé, con diferentes nombres conocidos. Ojo, el pirigüín, fasciola hepática, no está presente en las aguas estancadas. Ahí tenemos pirigüines, los renacuajos. El pirigüín de la oveja, o el sahuaipé, o la fasciola hepática, o distoma, este agente se produce, hace su ciclo en el intestino, en el hígado del bovino, se eliminan los huevos a través de la feca, hace el ciclo, acuérdense, la cercaria, metacercaria, pero que necesita del huésped intermediario que es la Limnea viatex, este caracolito que está presente en aguas de bajo flujo, a la orilla de canales, en hojas de plantas de hoja ancha. Ejemplo de ello, que no es la única, los berros, y por eso mismo que es una enfermedad que es zoonótica, porque hay gente, hace algunos años hubo algunos casos de distoma en humanos, acá en Quilpué, por el consumo de berros silvestres. Por eso es importantísimo que es una enfermedad que también afecta al ser humano y afecta a diferentes especies. Lo importante depende del consumo de estas plantas de hoja ancha, donde ha crecido el caracol y donde es producto del ciclo después del caracol, se produce la metacercaria, que es el estado infectante para el ser humano o para un animal, para la vaca en este caso.
Y que obviamente el hígado afectado primero empieza a tener menor conversión de alimentos y él tiene menor capacidad o se complica más y tiene la signología clásica de una distomatosis, con edemas de declive, de disminución en la producción de albúminas y cambia la presión oncótica a nivel sanguíneo y por lo tanto se empiezan a producir extravasación. Entonces se ve edemas, se ve bajo desarrollo, se ve alteraciones metabólicas. Y obviamente no importa, una cosa es el decomiso del hígado, pero otra cosa es el efecto que tiene sobre los animales afectados. Bueno, ahí vemos en el fondo un hígado y el siglo un poco biológico a través de este caracolito. Las coccidias, y temas súper importantes, son protozoos, bacterias, afectan a terneros, pero también pueden afectar a vacas. Son parásitos, son protozoos que están presentes en las fecas, altamente resistentes, clásicamente en ejemplo en una ternerera, las cunas, cuando no hay buen manejo de lavado y desinfección de las cunas de las terneras. Tenemos a veces cunas de piso elevado en las ternereras, por manejo ha sido sumamente difundido, pero a veces son de madera ahí cuesta hacer limpieza y desinfección. Entonces, obviamente, el riesgo de que haya sanitariamente una contaminación y un contagio es alto a largo plazo. Ácaros de la sarna. La sarna sumamente afecta muchas veces a los bovinos también, a todas las especies y los bovinos. Y sí, ¿sí la ivermectina? Sí, pero no se trata solo con ivermectina, que en el fondo que muchas veces no, la ivermectina es para la sarna y ojo, la ivermectina controla la sarna, pero un nematicida con efectos sobre la sarna. Por en el fondo pensando en el manejo sanitario y el antiparasitario que vamos a desarrollar después. La mosca de los cuernos como mosca sumamente importante. En esta época ya vamos a empezar con el tema de los calores, todo eso, el desarrollo. Y la mosca de los cuernos, esta Hematobia irritans, no es que crece en los cuernos, que está solamente en el lomo, ovipone, pone sus huevos en las fecas de las vacas, que es una bosta blanda, pastosa, calentita, y ahí ponen los huevos y después eclosionan las larvas, y esa es la forma de diseminación de las larvas entre los animales. Altamente resistencia, se ha ido haciendo cada vez más resistente a los antiparasitarios externos y muchas veces resistencia por mal manejo de los antiparasitarios, los purones, los líquidos que le colocan en el lomo, muchas veces cada vez, a veces los colocan en menor cantidad o le colocan a algunos y no a todos. Entonces todo eso va generando resistencia y la mosca cada vez está más resistente a productos químicos. Por eso es importante el control de material fecal, porque como les decía, en las fecas se ponen los huevos y el control del material fecal diseminando las fecas, por ejemplo, con una rastra de rama, puede controlar el tema de la mosca, que afecta mucho a las vacas. La vaca que está con mosca, estar con 100, 200 moscas que le están molestando en el lomo, que le están picando, la vaca deja de ir a comer y está más preocupada de las moscas, ojalá estar metida debajo de animales de pastoreo, en el fondo animales extensivos, estar metido bajo un espino y poder rascarse la espalda a estar metido yendo a comer, que es donde va a estar con las moscas molestándola constantemente en la cabeza. La mastitis es sumamente importante, y la mastitis no es que exista una mastitis, sino que el complejo mastitis. Vamos a hablar de mastitis. Imposible hablar de vacas si no hablamos de mastitis. Pero ojo, la mastitis no le da solo a las vacas lecheras. Le da a las vacas lecheras, a las vacas de carne, le da a las ovejas, le da a las cabras, le da a las perras, le da a las gatas, le da a las mujeres. La mastitis le da a todos los mamíferos y que le puede dar en algún momento. Lo que pasa, otra cosa es que las vacas lecheras de alta producción, especialmente, por el estrés que tenemos sobre la glándula mamaria, aumenta el riesgo de sufrir el cuadro. Y es una condición multifactorial, donde se afectan diferentes condiciones. Bueno, lo importante, la rutina de ordeña y el diagnóstico que se haga en la rutina de ordeña, donde las vacas que están echadas sobre el barro, en el fondo aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Y entendiendo de que
podemos tener una mastitis subclínica, pero la mastitis subclínica es como la punta del iceberg. En el fondo, por cada vaca con mastitis clínica hay alrededor de 20 vacas con mastitis subclínica. Por lo tanto, la mastitis clínica es la punta del iceberg y lo subclínico es todo el problema que tenemos por debajo. Con diferentes agentes que pueden producir mastitis, como estáfilo, o sea, como coli, estrepto, Staphylococcus aureus. El diagnóstico inicial que se hace, la prueba de diagnóstico, un examen directo de leche a través del fondo oscuro, o para el diagnóstico de mastitis subclínica, algunos métodos como el CMT, California Mastitis Test, no es CTM por si acaso. Y importante la rutina ordeña, cómo se manejan las vacas. Importante también que analicemos el tema de las diarreas neonatales, algo vamos a conversar también más adelante. Las enfermedades de la producción, de esto me encanta hablar de cetosis, la hipocalcemia y la incidencia y la correlación que tienen entre diferentes enfermedades una sobre otra, como el desarrollo de un cuadro desarrolla a la manifestación de otro. Y tenemos diferentes enfermedades metabólicas, las laminitis. Bueno, vamos a ir conversando sobre esos temas. Esto por eso les dije, vamos a ir hablando de a poco y en el fondo algo de programas de manejo. Pretendo conversar en algún momento, voy a meterlo esto de todas maneras, sí o sí, programas de manejo, lo que es vacunación, desparasitación, de rutinas de manejo. Bueno, eso es, me pasé varios minutitos, 20 minutitos más de la hora, pero espero que haya sido un poco más... que ha sido interesante para ustedes. Aprovechando ahora, antes de terminar, ¿alguna duda, consulta? Antes de terminar. No, profe, gracias. Ya, ambos temas, tanto la presentación en PPT como la grabación, yo la voy a poner a disponibilidad de ustedes. Yo todavía no tengo acceso al Blackboard, todavía no, pero ya lo voy a tener y yo mismo voy a empezar a subir la información, pero por el momento yo se la voy a enviar a Raúl para que él lo disponga para que ustedes lo vayan revisando. Hoy día tenemos una clase, la próxima semana pues también va a ser sincrónica. Vamos a tener algunas clases asincrónicas en que va a ser más o menos lo mismo, en que yo voy a ir grabando y después se las voy a subir. Vamos a tener algunas instancias de manejo, no presencial, pero por lo menos sincrónico, donde vamos a poder estar conversando. Así que preparen, vayan revisando cosas y si tienen dudas, pregunten. A mí me gusta que me pregunten. Me encantaría, me gustan las clases presenciales, pero bajo esta situación se entiende que hay un tema de resguardo sanitario. Hay que creerle al COVID. Los que hemos tenido COVID sabemos lo complicado que es. Así que cuídense y ojalá nos veamos en alguna de estas otras instancias. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Chao. Gracias, Profe, profe. gracias. Muchas gracias, profe. De nada, Chao. listo. Hasta la próxima semana, que ahí nos vamos. Por lo menos ustedes me van a ver la cara. Yo veo algunos veo unas fotos, pero también veo puros monitos negros. Ya, un gusto, hasta luego.